Después filmamos detrás de cámara. Sí. No, lo bueno es que no hay que preparar. El mito de hoy es... El mito. Chicos. Chica. Mírate. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Radio Sutil, el programa de la gente libre. Hoy les acompañamos Jared Bosenov, Liv Bosenov. Leonelfo Saltarín de Pentagrama. Atahuampa. Jaime Aurelio. y la brújula, que como siempre está detrás de las pantallitas. Comenzamos como siempre saludando a todos los amigos benjamines, los valientes de Uno Entre Mil, a los amigos oyentes fieles aquí en el cementerio de San Javier, a todos los oyentes de la emisora Morada Estéreo que están en sintonía y espero que cada vez más se conecten con Radio Sutil. Y pues a mi mamá en Bogotá, que siempre está escuchando, ¿cómo se llama la amiga de Argentina? Hanna. A Hanna. ¿Usted a quién va a saludar? A Sara. Baja a saludar a Fabio en Manizales y a don Fabio, pues también si nos está escuchando. Don Jaime Aurelio tiene aquí para saludar. A todos, a todos. Yo Mateo, por en algún lugar de Laureles o del Carlos C. Mateo en algún lugar de Laureles del Carlos C. ¿Y usted a quién va a saludar? A mi gran hermano Julián Galvis, Benjamín de la Escuela de Artes, y a mi novia Juliet Camila Gómez, que espero me esté escuchando. También saludamos a los cerros del Valle de Aburrá, saludamos a los abuelos, a las abuelas, saludamos a todas las plantas sagradas, sobre todo al tabaco y a la coca, que nos estamos comiendo y nos estamos mambeando. Recuerden que este es un programa mambeado, este es un programa que tiene pensamiento bonito, palabra dulce y también mucho juego, mucha recocha, muchas ganas de sutilizar. Si apenas llegó del trabajo, o si está por ahí en el bus y está conectado, pues entonces recuerde que tenemos en Facebook, si tiene alguna de las personas de la mesa de trabajo, de la mesa sutil, se puede contactar a través de ellos, también por el chat de Morada, Morada/radio, Morada.co/radio. y si no por el WhatsApp de Atahuampa, de la brújula, de Liz, del mismísimo Leonelfo, o a través del tarro de Anvil de Jaime Aurelio. Arrancamos con una musicadita que suene algo para que sea sutil, porque lo más sutil que hay es el sonido. Entonces, que suene lo que usted quiera, la brújula. Vamos a mambiar entonces. Vamos a mambiar. Hoy sí tengo así como un gadeo, ¿no? Sí, yo también tengo ganas de recochar. ¿Te escuchamos ese éxito? Ese es sencillo. Ahora lo canté en la casa de tu mamá. Sí, ese. Compuesto en seco aquí. Para que no nos vaya a poder así desprevenidos, arrancamos. Siempre decimos, quiero otra puesta esta semana. Entonces, vamos a decir de todo lo que le ha pasado, de todo lo que ha sucedido, ¿qué pregunta tiene? O sea, ¿qué pregunta tiene? Una o dos preguntas de orden absurdo, patafísico. Y que esa pregunta, de esa pregunta surjan temas. O sea, de esa pregunta hay el tema. Y de esos temas, el que conecte un mito, los suelta. Yo conozco mi mito, yo conozco mi mito. Yo ya lo tengo. Gracias el mito sin la pregunta. No, y con todo. Pero no, hágale. Hágale que yo hago que no sé. Hágale. Sí, hago que no sé por qué. Sí, así, justo cuando me senté, ahí ya lo tenía todo. Sí, como porque la gente también entienda cómo, Ese es de Rumpelstiltskin. cómo van saliendo los mitos y luego recochamos con películas, recochamos con cosas y con anécdotas, vainas. ¿Cómo es esto? ¿Quién era el huevo que quebró? ¿Qué?
Pensé que era el huevo que se quedó. No. ¿Cómo llamaba el huevo? Qué rico el hombre. Parce, sí, la parte de lo como super gay. No, pero ahí ¿Cómo hablamos así? la impresión no le nota. Fue como una imagen en Facebook que una vieja publicó, es que no, los hombres me saben a mierda. Y alguien le comentó, es que los estás probando por el lado que no es. Como olor a papa. Para que le combine, para que le combine. Parece que siempre te hago eso, ¿cierto? Te tronco alguna cosa. Toca comer. Pero acá no compartir de Facebook de esas cosas. Muy Hay fino, gente, man. hay gente que publica cosas muy parchadas. Sí. Muy bien. Por ahí se acaba, ¿no? No, como que Me quedan 7 semanas. Bueno, continuamos en Radio Sutil, recordándoles a todos que este es un programa realizado, planeado, programado y guionizado por el Kraken de Comunicaciones, el CACE. Entonces vamos a casar y vamos a empezar casando hoy con ¿cómo le fue esta semana? Lo más sutil que uno puede hacer es detenerse a revisar cómo va la semana. Para eso son las noches. Las noches son para hacerle caso a la luna y revisar la emoción, a ver cómo se mueve. Y siempre hacemos una pregunta y es a usted que lo atrapó esta semana. Hoy no vamos a preguntarnos específicamente, no vamos a decir que nos atrapó, sino que vamos a contar qué preguntas atrapamos. Preguntas de todo tipo. Entonces, yo caso con la primera en el casé, caso con una pregunta que justo veníamos conversando hace un rato y estábamos hablando de la agonía mística. O sea, resulta que las personas que en algún momento de su vida deciden hacer un camino de conocimiento, por donde sea, por las plantas, por los ángeles, por el yoga, por la meditación, el zen, lo que sea, hay un momento en que se dan cuenta de algo que además es evidente, pero no se habían dado cuenta. Es decir, lo que llaman se corre el velo. Y los coge la reacción posterior a eso, darse cuenta de lo evidente, o sea, coger la espada del augurio y ver más allá de lo evidente, genera un estado de como de euforia tal que se lo quieres contar a todo el mundo. ¿Por qué? La pregunta que yo estaba haciéndome es ¿de dónde viene ese síndrome? Es decir, ¿por qué entra la persona en ese estado? Es un estado como de locura, de quererle, como de salvar al mundo. Me acuerdo del saludo al Mesías donde quiera que esté, entra en un estado como mesiánico y quiere salvar la humanidad. ¿Por qué pasa eso? ¿De dónde pasa eso? Y eso, ¿en qué mito nos lo podría responder? Cuente cuál es su pregunta. El que quiera, el que no esté cacheteado. Una pregunta. Bueno, yo tengo una pregunta que no solo es de esta semana, sino como de toda la vida, yo creo. Y ¿será posible uno tener una vida en la que nunca te toque hacer algo como porque te toca, pues algo que no te gusta? Sí, pues como... qué pena poner a mi hermano Jaime Aurelio como ejemplo, pero por ejemplo está en plan de comprarse una moto o una cuca que tiene mucha envidia, que le tengo mucha envidia, pero ciertamente para comprársela tuvo que hacer un trabajo con el que yo supongo no lo hizo muy feliz. Entonces a veces me pongo yo a pensar, ¿será que es posible lograr esos objetivos que uno tiene sin hacer cosas que no le gustan? Muy bien, esa es la... Ahora, ¿y qué mito le puede responder a uno de eso? Usted hizo una pregunta en el carro muy buena ahora y es justamente con el tema anterior, te das cuenta de que hay un conocimiento que es muy profundo y eso te genera una euforia, una agonía, y decía el señor Atahuampa, pero ¿será que eso no se puede
obtener sin tener que sufrir. Epa. A la iluminación se tiene que llegar irremediablemente tallado, o habrá una manera más algodonuda de pasar. Pues esa sería otra. Sería, porque es que eso, o crucificado, o sentarse al lado del árbol del boi después de voltear media India, de comer solo arroz con leche es la cosa. Señora, arroz con leche. Quiero casar. ¿Arroz con qué? Es arroz y leche, o sea que si hubiera estado en Colombia hubiera comido arroz con leche, la iluminación hubiera sido distinta. ¿Será posible iluminarse sin que lo tallen a uno? Otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Si está en conexión, haga las preguntas vía Facebook, vía chat. Otra pregunta. Recordando que el tema se trae a punto de preguntas. O sea, el tema, el mejor regalo que uno le puede hacer a la noche, al mambeo, al círculo de palabras, es hacerle preguntas hasta que alguna pregunta nos diga, ay, ¿cómo respondemos eso? ¿Alguna otra pregunta? El silencio es muy importante también. ¿Pregunta? Por ahí dicen que el hábito no hace al monje, ¿cierto? Pero sí lo hace muy parecido. ¿Te parece? La pregunta, pues, muchos no saben que ya desde el jueves pasado, ya hoy exactamente 8 días, acabé mis labores en el trabajo que tenía. Oh. Y digamos, el entrar a lo desconocido, igual uno se hace muchas expectativas, pero sigue la tendencia a lo antiguo, ¿cierto? Hay una cosa interior que se resiste a lo nuevo, que prefiere tener piso firme, algo seguro, el mismo horario, las mismas cosas, por más que otra parte de uno no la desea, ¿cierto? Entonces, digamos, la pregunta que me ha estado surgiendo en estos días es cómo vencer el hábito, la tendencia a ser repetitivo, ¿cierto? Y ha estado interesante, digamos, el descubrimiento de los cómo se responde esa pregunta, pero ahí lo dejo. Una pregunta. Pues a mí hay algo que me surgió con la conversación que hace unos minutos antes del programa teníamos Juan Pablo, Jared Bosenov y yo. Atajuampa. Chupambil. No, ya no Ya no Chupambil. Cambió de apellido. Yo cambié para mí. Cambié de familia, cambié de señora. No es come mambe. Come mambe para que no coma. Chupambil. Y era, pues, que tan real es la iluminación. Pues como fenómeno, ¿cierto? Porque si bien uno cree que va por el camino de la iluminación y por ahí también se enloquece un poco más, un poco menos, y que uno descubrió algo que es importante, pero qué tan real es eso, pues como que tan, porque una anécdota que es muy dolorosa para todos los que buscan la iluminación, y alguna vez me han preguntado, dice, ¿qué pasa después de 7 años de estar sentada en un zafú haciendo lo que Buda hacía? Nada. Nada. Se da cuenta que tienen una nalga muy fuerte. Pues no sucede nada. Realmente la iluminación es otra cosa, muy distinta a como se la pintan uno. Pues yo no sé si yo me iluminé, pero lo que yo experimenté es una cosa sumamente distinta. Nada. Entonces, La pregunta es si la iluminación existe, pues ese cuento que le metieron a uno que uno algún día es que se ilumina. Sí, ¿Sabes qué? Es que en estos días justamente hablaba con Jaime sobre eso. Yo le decía que es que qué vaina eso de la iluminación. Que uno dice que haciendo todas estas cosas que para iluminarse y deja de pasar bueno. No, que para iluminarse. Y yo decía, si uno de verdad estuviera iluminado, yo creo que uno llega a la iluminación, así es así como la pinta, no llega a la iluminación y dice, parce, que esto tan aburrido, devuélvame, por favor, porque es que esa iluminación que pintan. Yo no sé si he contado el mito de Narayana, que se fue para el cielo. Yo no sé si lo he contado y lo voy a volver a repetir. Narayana, hay muchos mitos sobre Narayana. Es un hombre muy sabio de la India. Y un maestro por allá de Zen lo cogió de parche y empezó a contar las historias de él, que eran muy bacanas.
Entonces Narayuna por fin se murió, pues lleva como 1000 años viviendo. Y cómo es que este man subiendo al cielo se encuentra con San Pedro, y cuando San Pedro lo reconoce le dice: Narayuna, por fin llegaste, te tenemos las puertas del cielo abiertas, entra. Narayuna era un hombre muy sabio y entró muy tranquilo. Y pasó una noche, pasó otra noche, y él veía que no sucedía nada, que solo había nubes, aires, a veces pajaritos, y se encontraba una que otra lira de un ángel por ahí tirando una nube, pero que no sucedía absolutamente nada. Y entonces se vuelve donde San Pedro, todo piedro, y dice: pues este no era el cielo, es que aquí no sucede nada. Y San Pedro le dice: bueno, es que realmente el único que ya puede iluminar ha sido usted. El resto de los maestros que llegaron al mundo tenían esquizofrenia, todos ellos terminaron en el infierno. Si usted quiere, baje allá y los conoce, y puede bajar y volver tranquilamente porque usted es un hombre muy sabio. Bueno, Narayuna se fue para el infierno. Cuando lo primero que hace a la entrada del infierno es que se encuentra por allá a Jesús todo parchado, con un rebaño de ovejas, un campo de flores, y por allá hablándole a unos niños. ¿Qué es esto tan raro? Después va caminando y se encuentra todo parchado en otro pedazo del infierno, a Mahoma cantando y dando vueltas con unas faldas, con unos manes también todos parchados. Este sí es el infierno. Y cuando más al fondo se encuentra Buda. Y Buda por allá sentado, todo chévere, todo parchado. Y él dijo: no, yo sí me voy a acercar a preguntar. Entonces ahí le pregunta al Buda: oíste, Buda, ¿y este no es del infierno? Sí, pues cuando nosotros nos mandamos esto estaba muy aburrido, pero pues ¿qué más íbamos a hacer si nos íbamos a quedar aquí toda la vida? ¿Cuánta gente tenemos en conexión, señorita La Brújula? Pues hay mucha, pero sigue diciéndonos que cero. Hay mucha, pero sigue diciendo que cero. Bueno, es otro mito. El contador de mitos está mal, contar de historias. ¿Qué otra pregunta tenemos? O sea, ¿existe la iluminación? Yo tengo una pregunta con respecto a la ocupación felicitaria. ¿Qué es la ocupación? No, mentira. Eso es otro mito. Eso es otro mito, ¿no? ¿Qué es una ocupación felicitaria? No, me pregunto como que si es posible tener una ocupación felicitaria. Pues a veces pienso que aunque uno se dedique a hacer lo que le gusta, de pronto eso se le vuelve en trabajo, entonces sí sería realmente una Entonces, ocupación pero no lo felicitaria. hace. Sí. Sí, eso sucede. Ahí está Es la muy gran común. paradoja. O sea, muchas veces uno mira, por ejemplo, no sé, a mí que me encanta la música, tocar guitarra, pienso como que, qué vida tan bacana la que tienen los músicos, ¿no? Haciendo música siempre. Pero uno muchas veces los ve como aburridos con la vida. Pues claro, están mamados de que no puedan salir a ninguna parte porque les piden autógrafos, de que tengan que dedicar su vida entera a sacar discos porque es que si no les pagan. Entonces como que Ve. eso sí existirá. Imagínate que mi mejor amigo es artista plástico y alguna vez teníamos una conversación acerca de eso. Él es un talentoso pintor y escultor. O sea, es una cosa impresionante. Bueno, desde que empezó la universidad, yo recuerdo que uno de los profes más importantes de la universidad, que era muy talentoso también, le dijo: yo quiero que usted sea mi aprendiz en el taller. Y bueno, él empezó como desde el tercer semestre a trabajar como artista. Y alguna vez hacía esa misma pregunta, decía: es que a mí no me gusta mucho lo que hago, pero a mí se me dificulta el hecho de que tenga que hacerlo continuamente. Entonces yo le decía: entonces usted no tiene un problema de don o de talento, más bien usted tiene un problema con el trabajo, que es distinto, no con el don o con el talento. Como la pregunta también por qué es trabajar, ¿cierto? ¿Qué es trabajar y qué es laborar y qué son esas cosas que uno dice que hace disque tan parchado? Sí. O sea, por ejemplo, no sé si de pronto mi querido Jared Bose nos pueda darnos su testimonio. Este señor nos cuenta que le encanta un lugar donde haya palabra, ¿cierto? Entonces este man se inventó una locura que es mambear, y a este hombre le pagan por mambear. La gente va y mambea con él y por eso le pagan. Pero yo me pregunto, ¿eso no se vuelve monótono? No llega un punto en el que uno ya se aburrió, como tanto lo mismo todos los días. No. No, eso no se vuelve monótono. Sobre todo si usted va subiendo el precio. Eso es lo único que cambia, pues. No, pues. Si subió el dólar, entonces... Yo siento que eso va muy por
por la manera en cómo uno lo vuelve rutina. O sea, si me sentara todos los días a hablar de lo mismo y hablar lo mismo, sí se volvería muy monótono. Incluso lo que me di cuenta era que no me daba pereza trabajar, que era distinto, o sea, tal cual lo que hablaban ahora. Entonces, ¿cómo haces para que una ocupación felicitaria es una cosa en la que vos siempre sentís que estás contento? Entonces, lo primero es que no todo el mundo va a hablar de lo mismo. Lo segundo es que no con todos se habla igual. Y lo tercero es que le metí juego a la cosa. Entonces, cuando ya un juego se vuelve como muy monótono, lo más divertido es ver cómo haces para diseñar lo mismo, seguir haciendo lo mismo, pero con otro diseño. Entonces, por ejemplo, es como las series gringas, como Sense 8, por ejemplo. Yo hago una temporada y en una temporada me engomo con el tarot, por ejemplo. Entonces, todo el que llega, yo saco el tarot y trato de entender desde el tarot. O sea, se vuelve muy divertido para mí. Yo no me voy a sentar con el otro a resolverle nada, sino que estoy sentándome a estudiar lo que a mí me gusta. A mí me gusta estudiar los oráculos, pero ¿quién me va a pagar porque estudio oráculos? Pero si el que viene hace una pregunta que no tengo yo y yo me doy la tarea de entender eso en el oráculo, estudiar el oráculo y el otro entiende su situación. Él resuelve lo de él y yo resuelvo lo mío. O sea que la iluminación, si existe o no, es como vos vas descubriendo sombras de tu vida y te las oyas. Las Y yo iluminas. dije, ve que tan bueno, sería muy divertido que te paguen por iluminar tu sombra. Y más divertido aún si llegan las preguntas de todos, porque es que son inconscientes colectivos. Y yo recuerdo que, por ejemplo, al principio solo hablaba con gente que estaba buscando novia, porque yo estaba buscando compañero. Cuando me casé ya empiezan a llegar parejas. Cuando decido que voy a tener hijos, empiezan a llegarme a gente que me dice, no, el hijo mío es un hijo de madre, ayúdame con él. Entonces, empiezo a prepararme antes de... Y cuando yo paso el umbral, eso pasa el umbral. Pero siempre es muy divertido. Y, por ejemplo, cuando ya estaba empezando a sentir que lo que estaba haciendo ahí ya había llegado a unos niveles donde lo hacía muy fácil, porque es la relación motivación-talento. O sea, si hay un nivel alto de dificultad y tú tienes poco talento, eso te desanima. O más que te desanima, te estresa, te frustra. Si hay mucho talento y poca dificultad, eso te desanima. Pero si todo tiene una proporción justa entre el talento y la dificultad, y vos vas haciendo logros, se vuelve muy sabroso. Entonces, cuando ya se hacía tan fácil, la gente llegaba con una cosa y yo ya sabía cosas, ya lo había resuelto con otro. Entonces empecé a decir, ¿qué otra cosa yo no he podido entender? Y sacamos una nueva cosa que ahora es el Laboratorio de Ocupaciones Felicitarias a propósito de eso. Y hablando de eso, yo recuerdo una vez que estábamos sentados mambeando y Yaret dice una cosa que a mí me caló profundamente. Vea, el lío no es de si trabajas o no trabajas, si lo haces rutinario o no lo haces rutinario. Realmente la cuestión está en qué tanto brillo le pones a lo que te gusta hacer. O sea, si tú le pones bastante brillo y te afinas en eso, entonces te van a llegar. Y personalmente a mí lo que me sucede que me parece muy maravilloso es que yo abro un lugar donde pongo todo el brillo y como todo lo que, y estoy construyendo mi brillo y bueno, le estoy como echando lustre, pero abro un lugar y lo más particular es que a mí me pagan porque el otro se queda en silencio. Pues por sentarme a meditar. O sea, lleva la meditación tantas cosas detrás y tantos juegos, porque se vuelve eso un juego que la gente va y dice, pues es que yo te pago por quedarte y yo, bueno, pues si usted quiere que yo le colabore, yo me quedo aquí también colaborándole. Y la primera temporada, por ejemplo, en la juguetería te pagan para hablar. En esta temporada te pagan por escuchar. Entonces yo, más que hablar, yo tengo que aprender a escuchar. Vente a ver cómo me fue. Y empezás a escuchar en lo otro que dice el otro, unas cosas muy valiosas y hablas de cosas muy pequeñas. La verdad, tienes que hablar cada vez menos. Quién sabe después por qué. Pero siempre lo que está haciendo es construyéndose uno. Cuando uno pierde el norte de que es uno el que está disfrutando ahí y se preocupa si al otro le gustó o no le gustó, eso se vuelve harto. Justamente ahí está el mito.
También, mira, como en eso que nos habla aquí Jared, claro, como cada cosa te está hablando de ti mismo, ¿cierto? Creo que es imposible para nosotros desligarnos de nuestra propia historia. Y es a través de nuestra propia historia que trabajamos, ¿cierto? Como que el mundo se va dando. Entonces, en estos días he estado como tejiendo algo, descubriendo algo, y es que uno genera un tejido de la realidad. Por ejemplo, eso que dice León Elfo, o sea, hay como una relación directa entre trabajo y aburrimiento, ¿cierto? Y esa mera construcción crea tu realidad, ¿cierto? Ese es tu mito. Tú creaste el mito y el mito te crea tu realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como si tú estás atento al mito, sabes que una persona que llega hablándote de pareja, te está hablando desde tu vida. Entonces, ve, claro, siempre llegan personas hablando de pareja y claro, es que yo estoy buscando pareja. Y el problema no viene a ser como que no, es que yo estoy muy mal en pareja, yo cómo voy a escuchar a la gente, no. No te hace menos sabio que tengas la situación, lo que te hace sabio es que la estás escuchando, ¿cierto? Y que como tú la escuchas, o sea, solo que tú escuches tu situación permite que los otros la escuchen, ¿cierto? Como yo pienso que la cosa está mucho en vivir la vida desde uno y descubrir cuál es tu propia historia, ir viviendo esa misma historia, tu propia mitología. Es como el nacimiento de las floristerías. Las floristerías nacieron en el siglo XIX en Europa. Y en Francia era un lugar donde todas las familias hacendadas y todas las familias ricas pues tenían grandes jardines de flores. O sea, al que se le ocurriera tener una floristería para vender flores, pues se le pensaría, es que era un idiota, es un idiota, ¿cómo va a montar flores? ¿A quién se le va a ocurrir comprar flores? Además se muere, se marchita y todo el mundo tiene flores en el jardín. Y nacen las floristerías porque habían unas mujeres y unos hombres que les gustaban mucho las flores, pero no tenían dinero para tener esos grandes jardines, ni importar en pleno siglo XIX pues flores tan exóticas como de África, Asia, América. Y a eso se les ocurrió que les iban a comprar esas flores a la gente rica y que las iban a vender, pero que para poder venderlas iban a montar todo el mito del romanticismo. No el romanticismo pues como hoy lo conocemos, pero sí que se pudiese llevar en tarjetas y para ocasiones especiales y no sé qué. Y las floristerías nacen en un lugar donde son muchas las flores que hay en los antejardines y que nadie pensaría que alguien las pudiese comprar. Y eso solo habla precisamente del brillo que cada persona le pueda poner. O sea, júntela un montón de cosas que a usted le gustan y haga una cosa que es única, porque solo la puede hacer León Elfo, o solo la puede hacer Atahualpa, o solo la puede hacer Yared, nadie puede hacer lo que Yared hace. O sea, junte todo lo que le gusta hacer y a eso da que le lustre y da que le brille y brille tanto como para que la gente diga y afínese, tome y le compro, ¿cierto? O sea, yo creo que eso va muy por ahí, pues como con la preocupación de lo económico también. O sea que ya, si somos consecuentes con lo que hablábamos al principio, tenemos tema. O sea, hay una pregunta por el brillo, o sea, ¿la iluminación existe o no existe? Hay una pregunta ¿y por qué cuando la gente ilumina se enloquece? O sea, porque les da por una cosa de decir y contar y vengan todos que yo me la pillé. La pregunta que hacía Jaime Aurelio, que era, acuérdeme bien de la pregunta, de lo que hacías al principio, la pregunta que hiciste al principio. Del hábito. Sí, del hábito. De cómo... Porque el hábito no hace al monje. Pero lo hace parecer mucho. Entonces ahí empieza, eso que haces, eso que te ilumina y tú le sacas lustre y te pones loco, te hace parecer, eso es para hacer eso que ya te pillaste. Y eso es la ocupación felicitaria. ¿Qué mitología? Aquí está. Él está que se mitología. Es que el tema que fuera es... Es que no. Bueno, pues parece momo. Mentiras que no. Pero ¿Qué mitología nos habla lo que pasa es que un hombre y una mujer que hace eso? se llama Rumpelstiltskin. Es la misma que les dije ahorita. Lo que pasa es que ahorita al comienzo les decía que yo tenía la mitología, pero es porque Rumpelstiltskin en estos días la escuché. Y a mí lo que pude ver de esa mitología es que habla de las virtudes. Y habla justamente de lo que dijo ahorita León Elfo, que tiene que ver, claro, un músico súper virtuoso, o lo que dijo ahorita Félix de su amigo Emanuel. Claro, él tiene todo el talento, pero cuando llega un punto y tiene que vender su talento, entonces ahí llega el problema. Entonces la historia de Rumpelstiltskin la voy a contar así pues como... Me contaba, tomé el tiempo. Eso, bien. Entonces, en un reino, hace mucho tiempo, como
hace 3 semanas. Había un medio salamero, le gustaba llamar a los del pueblo y los llevaba, les daba una comida, ¿cierto? Entonces una vez llegó él y se sentó en la mesa ahí en la casa de Nariño con el señor presidente y le dice ahí entonces empiezan todos los ministros a hablar y a decir, no, yo soy capaz de hacer esto, no, yo puedo hacer esto, yo tengo tanta plata y tengo tantas fincas. Y en medio de ver esas virtudes de los otros, este man sale, se para y dice, mi hija puede tejer paja en oro. Carajo, entonces se para el presidente y le dice, pero ¿cómo así? No, tráigala. Entonces le dice, vea, usted la trae y si no, ya sabe. ¿Sí o qué? Usted la trae y si no, Era un poco mafioso. y si no desaparecen un poco, pues desaparecen así misteriosamente un falso positivo. Usted sabe que existen los falsos positivos por De ahí ahí. vienen los falsos. Ajá, También es un sí. mito. Entonces, bueno, el señor pues llega a la casa y le dice a la hija, pues hay que ir, ¿cierto? Entonces la chica la llevan y la encierran en una habitación llena de paja, y la pelada llorando, que sea carajo, pero si yo no sé hacer esto, y me van a matar a mi papá también, no, qué vaina, yo qué voy a hacer, y llorando, y entra un duendecito, entonces entra el duendecito y se empieza a mover por ahí, y dice, oye, ¿qué te pasa? Y ella le dice, no, lo que pasa es que tengo que tejer toda esta paja en oro, y yo no sé cómo hacerlo. Entonces el duendecito le dice, yo lo puedo hacer, solo tienes que darme algo a cambio. Entonces ella coge y se quita sus aretes y se los entra. Y él coge y de un soplo prende esa rueca y empieza a pasar la paja y se convierte en oro, en un hilo de oro. Cuando llega el presidente el otro día y me dice, qué maravilla, pucha, ¿cuáles minas? Salvamos el ambiente, salvamos el medio ambiente. Entonces, bueno, le dice, pero vamos a ver si puedes volver a hacerlo con más paja. Entonces, la otra noche la llevó a una habitación mucho más grande, con mucha más paja, y ella llora. Y llore. Y vuelve a aparecer este duendecito. Entonces él le dice, puedo hacerlo de nuevo, me tienes que dar algo a cambio. Entonces ella le entrega el collar, le entrega un collar que tenía, y el duende hace lo suyo, convierte la paja en oro. Al día siguiente, en la mañana, llega este señor y ve toda la paja en oro, pero su codicia estaba prendida. Así que dice, bueno, vamos a hacer esto otra vez con muchísima más paja. Y si tú logras hacerlo de nuevo, yo te convierto en mi esposa. Así es que la lleva para la otra habitación y en la noche la señorita llora. Y vuelve a entrar este duendecito. Y el duendecito le dice, ¿otra vez? ¿Qué te pasa? No, es que tengo que volver a convertir esto en oro. Ah, está bien. Yo lo vuelvo a hacer, pero me tienes que dar algo a cambio. Y él le dice, no, pero es que ya no tengo nada. Ya no tengo nada que darte. Y él le dice, hagamos algo. Yo convierto la paja en oro y tú me das tu primer hijo. Entonces, cuando tu primer hijo nazca, yo voy a ir por él. Y ella, pues como en la angustia del momento, porque creía realmente que se iba a morir, le dice al duende que sí, y accede. Entonces, ¿qué hace? Este duende convierte toda la paja en oro y al otro día llega el presidente y, mejor dicho, qué enamorada. Y se casan ese mismo día. La cosa quedó así y pasó un año y la señorita quedó embarazada. Ella se había olvidado de todo el caso de la paja. Cuando queda embarazada, a los 3 días llega el duende. Ella lo ve y se acuerda y dice, no, pero ¿cómo te vas a llevar a mi hijo? Es el hijo de mis entrañas. Y este duende le dice, lo siento, era un trato. Entonces ella le dice, no, pero tiene que haber algo que podamos hacer. Entonces le dice el duende, bueno, te voy a dar 3 días y voy a volver esos 3 días y tienes que descubrir cuál es mi nombre. Si tú dices cuál es mi nombre, te puedes quedar con tu hijo. Así es que se va y la primera dama le cuenta al presidente lo que pasa
y el presidente contrata a toda la gente posible, manda a todos los militares, contrata a todos los paramilitares y la guerrilla también, el ELN los contrata y los manda a buscar nombres raros, a buscar los nombres más raros que pueden haber. Así es que se los traen todos. Arnulfo, Rogelio, Atahualpa, Jaime Aurel. Jaime Aurel. Ay, me aburrí. Sí, los traen. Entonces la primera noche ya tenía una lista y llega el duendecito y ella las empieza a recitar. ¿Tu nombre es Atahualpa? No. ¿Tu nombre es Rogelio? No. ¿Tu nombre es Moby Dick? No. Pasó toda la noche recitándole todos los nombres y ninguno era. Así que al siguiente día siguió la búsqueda por todo el país y le llevaron otra lista de nombres. Y pasó lo mismo. Ninguno de esos era su nombre. Pero al tercer día pasó algo y es que un campesino que estaba por ahí fue caminando y se encontró una casita chiquitica y le pareció muy raro. Y vio un duendecito que estaba cantando y decía: mi nombre es Rumpelstiltskin y voy a tener el hijo de la primera dama. Así es que, tan raro. Entonces va la policía y dice: ¿viste? Ese man como que comió unos hongos, qué cosa tan rara. Y el policía mismo la pilla y listo. Se la manda al presidente y tienen el nombre Rumpelstiltskin. Así que llega esa noche el duende. Ella le dice: ya sé cuál es tu nombre. Y le dice Rumpelstiltskin. Y él se sorprende mucho, ¿cierto? Y bueno, finalmente la historia termina en que son todos felices. El duende se va sin el hijo y ella se queda con su hijo. Esa básicamente es la historia. Entonces, como ¿a qué viene este cuento en lo que estábamos hablando, cierto? Acomódalo, pues. El momento del talento, el momento del brillo y de la virtud es un momento en que es muy inesperado. Es un caso de suerte que se está dando, ¿cierto? Y cuando escuché este mito lo llevaba mucho a las primeras veces que yo escribía. Yo tenía que entregar algo, era que tenía que tener una emoción de melancolía. Por eso mantenía en una melancolía profunda que siempre buscaba para poder escribir. Entonces ahí recuerdo, yo, claro, siempre había que entregarle algo. ¿Qué es lo que pasa con la virtud? Tú tienes esa virtud, puedes convertir la paja en oro, puedes convertir un pensamiento cualquiera en un pensamiento brillante. Y eso es pura suerte en el límite más profundo. Tienes que llegar al límite más profundo para poder convertir la paja en oro. Y cuando tú has logrado eso muchas veces y finalmente alguna figura de poder te llama, como por ejemplo una discografía, ¿cierto? Te llama y te dice: tienes que hacer un disco. ¿Qué es lo que sucede ahí? Ya no es tan fácil convertir la paja en oro, ¿cierto? Lo mismo que decía Leonelfo, de que, pues claro, yo puedo tener cierta virtud, lo que nos contaba Liz, yo puedo tener cierta virtud, pero llega un punto en que es una obligación y yo ya no puedo hacerlo, ¿cierto? Y sobre todo, lo que yo haga va a enriquecer a otros y va a ser simplemente para enriquecer a los demás. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y además viene algo muy peligroso y es el miedo a perder esa virtud. El miedo a la pérdida de la virtud, digamos, algo como decía Nietzsche: lo más peligroso de las virtudes es no querer perderlas, ¿cierto? Algo así decía como él. Entonces, como por ahí lo voy viendo yo, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando se va a llevar ese ser al que tú le entregaste cosas para que convirtiera la paja en oro? Se va a llevar a tu hijo, a lo que tú realmente sacaste de tus entrañas, que lo hiciste tú, no lo hizo nadie más, y se lo va a llevar esa virtud. Tú tienes que descubrir cuál es el nombre, pues de dónde viene, tienes que descubrir cuál es el desvío, cuál es el problema y la raíz de lo que te está pasando. Bueno, más o menos por ahí. Más o menos por ahí. Por ahí va. ¿Qué otro mito podría responder esa pregunta que decía Lisa al principio? ¿Existe la iluminación o no existe? Eso cómo funciona y si eso te hace, si ese hábito que generas, así como esa manera de hacer eso que hacía esa historia que acaba de contar Atahualpa, si ese hábito hace al monje. Y eso responde por la ocupación felicitaria. ¿Qué mito nos habla de ocupaciones felicitarias?
o de hacer lo que te gusta. El flautista de Hamelin. El flautista de Hamelin, por ejemplo. Y que además está conectado con el llevarse los niños. Llevarse los niños. Y las O qué ratas. héroe de algún mito. Porque es que, escuchando el mito que comparte Juanpa, Atahuampa, y la pregunta que nos hacía León Elfo es, ¿el héroe realmente, en cualquier mitología, es aquel que se da cuenta? El héroe resuelve lo que nadie resuelve. No lo resuelve para un colectivo, pero aprovecha el momento oportuno en que y por eso siempre el papá le entrega la hija. Si usted lo hace, le entrego la hija. Pasa con Perseo, pasa con todos los héroes, o con la mayoría de los héroes. El héroe entra, hace lo que nadie puede hacer, le da un brillo, ilumina su camino y queda recordado por eso. ¿De qué héroe podemos hablar o de qué mitología podemos hablar adicional a la que comparte Atahuampa? Además de saludar en este momento a Dulce Che, que pregunta por la coherencia entre lo que se dice, lo que se hace y lo que se piensa, y le saludamos en este momento desde Radio Sutil. ¿Cómo más podemos hablar de ese gran mito de la ocupación felicitaria? Que además no es una cosa moderna, a eso le llaman ocio. El ocio es ocuparse felicitariamente. Y cuando se habla de ocio se habla de virtud, y el héroe es un ser lleno de virtudes. A mí solamente es una pregunta que entonces quizás la iluminación no es igual al talento que descubres en ti. Pues siento yo que la iluminación puede ser más bien eso que haces como con el talento. Se me viene, digamos, la mitología de Steve Jobs, que era un ser muy talentoso, ¿cierto? Que algún día creó un imperio gigante que se llama Apple. Algún día lo echan de su imperio y este man tranquilo, pues es que su talento no está en el imperio, su talento está en él. Y ahí se crea Pixar, que es otro imperio gigantesco. Entonces quizás el man se iluminó 2 veces. Entonces quizás la iluminación es eso que hablamos de la mitología del huérfano, que es cíclico y te vas iluminando, iluminando, iluminando. Y por eso cada que te iluminas como que, bueno, ya, pero ¿qué más? Facundo Cabral dice una cosa muy bonita, y es que mano ocupada, mano perdida. El conquistador, por cuidar su conquista, se convierte en esclavo de lo que conquistó. Yo recuerdo cuando vinieron a decirme que cuánto valía un Intermil. Y durante mucho tiempo, pues durante los días que conversábamos si se vendía o no se vendía, pasó algo así como, es que si lo hicimos una vez, lo inventamos 2 veces. El que lo compra cree que compró el brillo, pero no va a saber qué hacer con ese juguete. Luego le puedes llamar de otra manera y tener la esencia. O sea, en la esencia de lo que haces está el talento, pero ese talento es lo que te da el brillo. Yo lo que siento con esa pregunta que hacía Jaime es que, porque hablabas de una fuerza, hablabas de una cosa afuera y de una cosa adentro, algo que me detiene y que me para, que es como ese miedo. Y esta semana escuchaba al señor Parisé, y hay 2 cosas, como en lo que hablamos hoy, hablaban de las dialécticas, habla mucho de la inercia. O sea, cuando tú quieres hacer un cambio en la forma en que vives, hay algo que te para siempre. O sea, hay una fuerza afuera que te para, eso le llaman inercia. Cuando quieres mover el carro, se devuelve. Cuando quieres entrar al mar, el mar te saca. El mar te saca. Y cuando ya entras, el mar no te deja salir. Y cuando ya el carro cogió impulso, lo quieres parar y hay una fuerza que le invita a no detenerse. Y entonces le hacía una reflexión muy valiosa, y era que lo que nos gusta es lo anterior. El problema no es la fuerza que se me pone allá o aquí, sino que siempre el sujeto quiere estar siempre en lo anterior. O sea, por el cambio hay una fuerza que impide el cambio, y es que si tú te quieres casar, y por eso los novios se vuelan en la boda, hay una fuerza que te invita a estar soltero, y empiezas a hablar de libertad. Te casas y separarte, y cuando hay un peligro de separación ya no te quieres separar, se vuelve lo sientes, lo deseas, pero no lo haces. Eso afuera se llama inercia, adentro se llama ego. Tú quieres hacer un cambio y hay un miedo que no te deja avanzar a eso que quieres. Lo haces y ya no deseas salir. Ahí está el hábito, es decir, cómo yo le voy dando fuerza a ese hábito.
Hay una leyenda zen que se me parece mucho como a las dos preguntas, como por la iluminación y el brillo también, pues como de ilumina la vida. Y es un monje que llega donde, un estudiante que llega donde un maestro zen y le dice que se quiere iluminar. Entonces le dije, bueno, yo le colaboro, usted se quiere iluminar. Le dice, yo quiero hacer todo lo que sea necesario para poder iluminarme. Entonces lo manda 10 años a pararse en la cabeza, otros 10 años a recitar koanes, otros 10 años a meditar en silencio, otros 10 años a aprenderse todas las lenguas, y así sucesivamente. Y pasan 100 años y el man ya está mamado. Él dice, pues que nada, que la iluminación no llega. Dice, nada, que la iluminación no llega. Entonces el maestro le dice, pues es que nunca va a llegar porque uno, dependes de otro para que llegue. Y dos, pues ya tienes la vida, la iluminación es la vida. O sea, has perdido 100 años de tu vida, te has perdido 100 años de tu vida sentado hablando de la iluminación y no te has dado cuenta de que tenés una familia, de que tenés una esposa, de que tenías unos hijos, de que tenías y que ahí realmente está iluminación, o sea, está en el hacer. La iluminación es precisamente, yo creo que muy cercana, y para el Zen no hay nada más iluminado que hacer lo que se tiene que hacer en el momento que se tiene que hacer, con la calma que se tiene que hacer. Incluso, eso está muy bueno lo que estás diciendo, porque yo siempre me he preguntado, y se lo he escuchado también a mucha gente, es que si iluminarse es hacer lo que hizo Buda, lo que hizo Jesús, eso es muy chicharrón, ¿no? O sea, eso es demasiado alto. Y cuando veo que alguien se la pilla, o que ya sus problemas no son problemas de ser humano cotidiano, de si paga los servicios o no los paga, si lo aman o no lo aman, si está gordo o si está flaco, sino que es que esta semana me tocó hablar con una persona que me llegó con una hoja donde tenía todas las casas zodiacales y tenía referenciado eso según todas sus fechas de nacimiento, y tenía además eso le hacía unas correspondencias según unas cosas que le habían pasado en la vida, y eso es un trabajo enciclopédico. El tipo se había sentado según la fecha, el año, la casa zodiacal, un mapa, un diagrama en la mesa, pero era una hoja de bloc pinares. Entonces yo no le dije nada, sino que yo pues a este man ya no le pasa nada, o sea, tiene tiempo para hacer eso. Este man está muy bien, se iluminó entre comillas, en que tiene que descifrarse, y para mí me ha parecido muy sospechoso que descifrar, o sea, coger el zodiaco de Bendera es mejor hacer los 109 casos de factorización de la miscelánea del álgebra de Baldor, entender a un Huitoto cuando te explica una cosa que es muy entretenida pero que está llena de claves, es muy sospechoso. Y si alguna cosa te das cuenta cuando deseas iluminarte o conocer como los secretos de la vida, es que todos los taitas, todos los abuelos, todos los maestros, todas las doctrinas siempre te dicen que no. O sea, yo puedo chupar ambi con la mano derecha, no. Me puedo parar a orinar, no. Yo puedo ya tener mi guaira, no. Tienes que saber el mito, tienes que saber no sé qué, tienes que acompañar, no, hasta que usted se ilumine y dice, ay, yo voy a coger la guaira, voy a coger el ambil, voy a coger lo que sea, y te das cuenta que no pasa nada, nada grave, salvo que abuses de esa confianza que tengas. Pero yo no sé si lo hablamos la semana pasada, los egipcios hablaban del Eterú, de una inteligencia que entra a un templo, y que por eso lo hermético se crea para que nadie conozca. O sea, te la pillaste, quédate callado. Y te preguntan, tú dices, no. ¿Puedo entrar sin zapatos? No. ¿Puedo hacer tal cosa? No. Hasta que, decía un amigo alguna vez, la sonrisa silenciosa, hasta que tú decidas desobedecer y obedecer a tu corazón, ahí está la iluminación. No asciendes, no te sale otra escama, no desciende el niño Jesús, no pasa nada. No es alucinación, o sea, no baja Dios y te dice cómo es que es la vida. Y eso a mí ese mito Zen me gusta mucho por una cosa, y una cosita muy particular, y es que si tú dependes de una organización, dependes de un montón de gente para estar bien, para ser feliz, para conseguir dinero,
por ahí no estás iluminado, estás muy esclavo. Estás muy esclavo porque no has podido primero resolver lo cotidiano, porque si lo más difícil que nos da es lo cotidiano, pues precisamente es que ahí es donde está la iluminación. ¿Verdad? Y ya cuando realmente eso se logra, pues ya párchese con ocio, ¿cierto? Con todo el ocio del mundo, pues a descifrar todo lo que quiera descifrar. Conoció. Conoció. Arche se conoció, un señor amigo allí de nosotros. Parte de conoció. Donocio, parte de conoció, a descubrir ese montón de cosas, pero se hace siempre el camino como inverso. Y la casa mal, y las relaciones mal, y la familia mal, y un montón de cosas mal. Entonces ahí estamos como todavía patinando en lo mismo, porque realmente pues lo que más nos da dificultad, pues posiblemente es donde ahí más están las respuestas. Oye, ahí mismo también volviendo al grillo del huérfano. O sea, porque el grillo, lo que dice la mitología cuando el huérfano recibe el grillo es que solo necesita ese grillo. O sea, esto es lo mínimo necesario. Con este solo grillito, si tú lo pones a cantar bien, llegarán muchos otros grillos de los que te puedes alimentar, ¿cierto? Solo necesitas este grillito, es lo mismo que dice Liz, que pues si tú necesitas de una organización, necesitas de una empresa, necesitas de tal cosa para vivir y para estar bien, no tienes nada, no tienes el grillo, porque el grillo es, tú puedes estar donde sea, pero lo tienes, ¿cierto? Y no si no ponerlo a cantar. Incluso ahora hablábamos de, nosotros aquí como eso no son verdades, sino que son reflexiones. Ahora hablábamos de la mitología contemporánea y estábamos hablando un poco de los superhéroes. Entonces dicen, no, la rabia es un problema, la rabia es un gran problema. Entonces uno se acuerda de David Banner, ¿cierto? David Banner es un tipo que empezó a padecer la rabia y se convierte en Hulk, en el hombre increíble. Pero él siempre lo que quería como científico, y era donde no estaba contento, donde no estaba feliz, igual que Steve Austin y que toda esta gente, él quería aportar, él quería hacer cambios, pero no podía. Cuando la rabia lo coge, se acuerda que él tenía una dirección y ahora usa esa rabia para ayudarle a la gente. Y si te pones a ver cada uno de esos superhéroes, Peter Parker era un tipo aburridísimo con el trabajo que tenía. Varios de esos grandes superhéroes, cuando ya son superhéroes, empiezan a decir que pereza ser héroe. Yo ya no quiero ser el hombre araña, yo no quiero ser Batman, yo no quiero hacer eso. Sin embargo, tienen esa virtud a la que ya no pueden renunciar. Y entonces ya no te preguntas si te aburre o no te aburre, sino que ya es una cosa que se volvió una vocación. Eso es muy importante lo que yo les digo, porque no importa, nunca va a importar lo que hagas, sino la atención con que lo hagas. O sea, si usted no está parchado en la vida, puede tener toda la plata del mundo, puede tener resuelto, puede tener un talento, se lo pueden poner todo en bandejita de plata, pero usted no va a ser capaz de ponerle su propio brillo, que es su propia iluminación. O sea, primero no se va a parchar en eso, y segundo, no va a poder ponerle eso al servicio de usted mismo, porque a nosotros no nos mandaron a solucionar el mundo, nos mandaron a solucionarnos a nosotros mismos. Entonces, por más, o sea, si usted no está parchado realmente es porque no tiene la suficiente atención, pero siempre seguimos poniéndolo en la afuera, no es que el trabajo, es que no sé qué, es que no sé qué cuántas. Hay gente que le tocan los trabajos más horribles del mundo y le encuentran cómo ser feliz ahí, uno no entiende ni cómo, ni por qué, ni cuándo, pero le ponen a eso música, le ponen a eso risas, como el celador del edificio donde yo vivía. Como Beppo el Barrendero. Sí, como Beppo el Barrendero. Como Cantinflas. O como Cantinflas, Beppo el Barrendero, le puso a eso su propio brillo, y yo creo que cualquiera pagaría millones por tener a Beppo como barrendero en la casa. Incluso no hay que ir muy lejos, o sea, Jaime la semana pasada nos contaba una historia de cómo terminaba un ciclo. Y recuerdo muy bien que esa misma historia la contábamos en el Ausangati, pero es que yo quiero hacer otra cosa, pero no se comportan necesario. Y pasa todo un semestre donde no supe a qué te dedicaste, qué juguitos te tomaste, qué bebiste, pero de repente llega y dice, ya encontré lo que buscaba, y estaba ahí al lado, estaba ahí al lado. Y entonces la salida de eso, que no era que no me gustaba, que fuera malo, que fuera bueno, fue la cosa más sutil, y ahora atrapé esa felicidad. O sea, esto era lo que yo quería, lo digo una palabra muy bonita, la jefa soñada, o sea, la persona soñada
pero soñaba por mí, o sea, yo la soñé, yo la creé y estaba, y tan curioso, estaba justo a mi lado, y no pasará, y no sería raro que justo cuando ya estés ahí, otra vez se genere la pregunta, porque es que esa es la locura del ser humano, es decir, como le decíamos de la casa de la hermosura en algún momento, el problema no es que no tenemos casa, ahora el problema es que tenemos casa. Es la inercia de siempre ir hacia el problema, e iluminarse es darte cuenta que no tienes problema, o sea, que todo es muy sencillito y que la vida es una cosa simple, por eso los abuelos insisten tanto en el agua, es muy simple, es muy claro, fluya, siempre estando bien. Es que eso es muy difícil, es más difícil estar mal. O sea, generar todas las dificultades para estar mal es lo más difícil. Entonces, quiero cerrar con una frase, con eso que decías de los superhéroes, es una frase del libro Esquizofrenia, que dice que un defecto es una virtud enredada, y una virtud es un defecto ordenado, saldado, pues como bien puesto, es un defecto que se ha superado. por ejemplo, este programa es una ocupación felicitaria, no hay trabajo. O sea, Jaime decía al principio, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Ahí aparecerá. Ahí aparecerá, porque siempre hay de qué hablar. Bueno, antes de irnos, saludando mucho a Mauricio en Paz en el Carmen de Iboral, nos acaba de enviar unas canciones muy bonitas que él ha compuesto en SoundCloud, y le queremos contar que el próximo programa la ponemos. Yo se la voy a mandar a la brújula para que la brújula las pueda poner en el programa. Saludos a todos, feliz noche y nos vemos el próximo programa. Muchas gracias. Ay, qué cosa. Qué cosa más buena.